Luego del ataque al Lara General Belgrano el 2 de mayo y el ataque al Lara Alférez Sobral el 3 de mayo de 1982, la aviación naval argentina estaba dispuesta a devolver el golpe a la Royal Navy, que en aquellos días tenían la seguridad de que el conflicto con nuestro país sería solamente un paseo, debido a la confianza que depositaban los británicos en sus sistemas de defensa y además por la supuesta inoperatividad de los misiles Exocet y los aviones Etendard. El almirante John Sandy Woodward se encontraba ansioso por romper récords de aviones enemigos derribados con su flamante grupo de batalla de portaaviones, formado por el HMS Hermes y el HMS Invencible. Estos dos navíos eran una pieza clave para la Royal Navy. Sin ellos, los aviones Harrier no podrían atacar las islas ni cazar a los pilotos argentinos. De no haber sido por estos imponentes colosos de acero, los ingleses tendrían que haber esperado a que sus tropas formaran una cabeza de playa e instalado una base en tierra para poder operarlos. Los británicos, al saber sobre un posible ataque aéreo en respuesta al hundimiento del crucero General Belgrano, los portaaviones Hermes e Invencible recibieron la orden de navegar hasta unas 100 millas náuticas de puerto argentino, mientras que otros tres destructores de clase 42 se ubicaron a 20 millas para intentar interceptar a los aviones argentinos. El 4 de mayo, a las 5:07 horas, un avión de exploración SP-2H Neptune partió de la base aeronaval Río Grande. En su misión, detectó emisiones del radar de búsqueda de un destructor tipo 42, el HMS Sheffield. El buque inglés, de última generación, había sido botado al mar el 10 de junio de 1971 y contaba con una eslora de 125 metros, una manga de 14 y un calado de 5,8. A su vez, poseía cañones MK8 de 114 milímetros y los temidos misiles Sea Dart, un misil guiado de largo alcance que podía desintegrar a cualquier aeronave. Un armamento diseñado para derribar a los bombarderos soviéticos de la época. A su vez, estos modernos destructores tipo 42 poseían un sistema de radares sumamente sofisticado, capaz de detectar a un avión argentino a una distancia de 300 kilómetros a la redonda. Pero tenían una debilidad. Este radar tenía cierto punto ciego a una determinada altura que no superaba los 25 metros. Los pilotos argentinos, para poder burlar este sistema de detección, tendrían que adoptar una de las maniobras más peligrosas, pero a la vez necesarias: el vuelo rasante. Para recordar, cuando hablamos de vuelo rasante, nos referimos a maniobras a grandes velocidades que por lo general no superan los 20 metros de altura sobre el mar o el suelo. En este caso, volar a tan escasos metros del nivel del mar era algo sumamente arriesgado, teniendo en cuenta que el Atlántico Sur es una zona de un clima muy adverso por sus fuertes vientos, lluvias y la nula visibilidad. Una vez detectado el destructor tipo 42, el comando de la Fuerza de Tareas 80 decidió enviar inmediatamente a dos Super Etendard armados con un misil Exocet cada uno para eliminar al Sheffield. Un reabastecedor KC-130H Hércules, con indicativo Rata, al mando del vicecomodoro Eduardo Pesana, despegó a las 08:45 horas de la base aérea militar Río Gallegos para encontrarse con los cazabombarderos. La Fuerza Aérea Argentina brindó un apoyo excepcional a la aviación naval durante esta misión al enviar otras aeronaves para mantener seguro a los Etendard, al reabastecedor y al Neptune. Estas aeronaves, destinadas a proteger a nuestros aviadores navales y a los KC-130, fueron dos Learjet 35 y dos parejas de cazabombarderos Dagger, una al mando del capitán Almísar Simati para proteger a los Super Etendard y al KC-130, y la otra al mando del capitán Carlos Moreno para cubrir al SP-2H Neptune. Este último, un avión que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, pese a su antigüedad y dificultades para mantenerse en vuelo, siguió volando para mantener a los Etendard informados en todo momento sobre la posición del destructor británico. Los Learjet, indicativo rótulo, tuvieron la arriesgada misión de hacer de señuelo a los Harrier ingleses. Estos aviones ejecutivos sin armamento ni tampoco algún tipo de contramedia antimisil buscaron confundir a los británicos haciéndose pasar por cazas de la Fuerza Aérea para atraerlos hacia ellos y de este modo lograr su cometido: distraer a los británicos del ataque real. La valentía de estos pilotos civiles que fueron a la guerra sin la capacidad de defenderse fue una hazaña admirada por muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Estas operaciones eran llamadas misiones de diversión y se basaban en el desgaste al enemigo. Cuando los Learjets se acercaban a la zona de los radares ingleses, buscaban ser detectados. Provocaban que los aviones británicos despegaran de los portaaviones para ir a interceptarlos, pero era totalmente en vano porque estas aeronaves ejecutivas daban rápidamente la vuelta hacia el continente para no ser alcanzados por ningún misil o Harrier. Los ingleses consumían recursos y energías en cada salida que hacían, por lo que provocar la señal de alarma reiteradas veces en las filas enemigas era una gran forma de desgaste, tanto físico como mental. Los Superintendent, por su parte, matrículas 3A202 y 3A203, tripulados por el capitán de corbeta Augusto Pedacarratz y el teniente navío Armando Mayora, volaron hasta el punto de encuentro con el KC-130. Los cazabombarderos efectuaron reabastecimiento en vuelo para mantener el combustible necesario para regresar al continente. Una vez realizado el encuentro con la chancha, los aviadores navales comenzaron a descender, pegándose al agua hasta llegar al punto de lanzamiento del Exocet. Al acercarse a las islas, mantuvieron el estricto silencio de radio para no ser detectados. Solo se comunicaban con señas, siempre intentando mantenerse a la vista uno del otro. A las 10 horas,
El Neptune actualizó los contactos del radar obteniendo una cantidad de 3 objetivos en la zona. Estos nuevos datos fueron informados a los Sependar minutos más tarde. A todo esto, ambos pilotos se dirigían al ataque con un clima totalmente desfavorable, el cual presentaba intensas lloviznas, niebla, una visibilidad menor a 1000 metros y un techo de vuelo de no más de 15 metros, por lo que las cabinas de sus aviones se empapaban con el agua y esto hacía aún más difícil la ejecución de la misión. Cuando los aviones de la Armada estaban a 40 millas al oeste, ascendieron levemente para encender sus radares y hacer 3 barridos con el mismo para obtener información sobre la ubicación del blanco. Una vez hecho esto, volvieron a descender. En este preciso momento los británicos los habían detectado, pero ya era demasiado tarde. Los Super Etender lanzaron sus misiles Exocet a las 11 horas y rápidamente los aviadores navales invirtieron rumbo y regresaron a máxima velocidad a la base de Río Grande. Los ingleses se percataron del lanzamiento y el ataque justo cuando el Exocet estaba acercándose sobre ellos. A lo lejos veían como una estela de humo se les acercaba y cada vez se iba haciendo más grande. Los británicos se espantaron al ver el gigantesco misil yendo a toda velocidad contra ellos. No tuvieron tiempo de reacción para realizar las maniobras que suelen hacerse para intentar evitar un ataque inminente. Comenzaron a lanzar bengalas para intentar confundir al Exocet, pero esto no funcionó. El misil impactó de lleno en la banda de exterior y penetró en el casco dejando un agujero de 4 metros por 1 metro. Instantáneamente el fuego invadió la nave dejando 21 muertos en el acto. Existe un relato de uno de los tripulantes del HMS Sheffield que cuenta cómo se vivió el momento del ataque. El mar estaba muy calmo. Pensé que se aproximaba un torpedo porque el mismo estaba siendo sacudido. Entonces dije que me pareció ver un torpedo y uno de los pilotos a mi lado fijó sus binoculares hacia el lugar donde mencioné aquello, y me respondió que no era un torpedo, era un Exocet. El oficial de guardia y otros tripulantes comenzaron a cubrirse, pero recuerdo que el segundo oficial de guardia y yo estábamos hipnotizados mirando cómo se acercaba el misil, algo que me asombra ahora que lo pienso, pero observamos el misil hasta el momento del impacto cuando rápidamente nos tiramos al piso. Subteniente Steve Jakobov, tripulante del HMS Sheffield. También, el capitán del HMS Sheffield dio su testimonio sobre aquellos instantes. Le puedo decir que estábamos hablando de un tiempo de reacción de segundos, no minutos. Estoy seguro que puede apreciar que un misil que se aproxima a menos de 12 pies de la cubierta a una velocidad muy alta, alrededor de 1000 kilómetros, nos da muy poco tiempo para responder. Lo vimos en una etapa donde ya no había nada por hacer. Solo para el pequeño grupo de personas que vio el misil aproximándose, solo tuvieron tiempo para decir cúbranse y 3 o 4 segundos más tarde, el misil impactó dejando un golpe devastador. Impactó en el centro del buque, lo cual es el centro de todas las operaciones, máquina, detección y sistema de armas. Pegó a unos 6 pies por encima de la línea de flotación. Dañó 2 grandes compartimientos y penetró dentro del buque. Explotó para afuera y para arriba. Estamos hablando de 15 a 20 segundos antes de que el sector entero donde trabajaba el buque se llenara de humo negro y acre. Nos dimos cuenta que el fuego se estaba esparciendo. Las cubiertas estaban calientes. En la cubierta de arriba podía sentirse el calor incluso con los zapatos puestos. La estructura estaba humeando y la pintura de los costados estaba derritiéndose. El área donde penetró el misil estaba brillando al rojo vivo. Podíamos ver las llamas saliendo del interior. La extensión de los daños era tal que sabíamos de que no había otra manera de que este buque podría volver a pelear con esa cantidad de daño recibido. Capitán James Sam. La noticia fue recibida en Inglaterra con total sorpresa. Ni los altos mandos ingleses, ni los medios de comunicaciones locales, ni la población podía creer que el Sheffield terminó siendo hundido por un misil argentino. La noticia fue divulgada al pueblo inglés por el portavoz de la Secretaría de Defensa, Ian MacDonald. El ataque fue catalogado como un desastre y a su vez los mismos tripulantes del HMS Hermes, que tuvieron la tarea de rescatar a los heridos de Sheffield, expresaban que al ver las caras de pánico de los tripulantes que iban subiendo el portaaviones, entendieron que ya no se trataban de amenazas. La guerra había llegado. El primer golpe había sido asestado. El Sheffield quedó totalmente inoperativo, aunque de todos modos los británicos intentaron remolcarlo para intentar repararlo, pero claramente fracasaron, ya que el destructor terminó hundiéndose cuando la marea subió días más tarde, el 10 de mayo de 1982, culminando así la historia de este navío y siendo el primer buque inglés hundido en combate desde la Segunda Guerra Mundial.